Bienvenidos amigos y amigas a otra edición de Actuaciencia. Hoy tenemos con nosotros a Jorge Trujillo. ¿Qué tal, Jorge? Un gusto, estimado amigo Fernández. Y también a Eduardo Fiallo. ¿Qué tal, Eduardo? Muy bien, muchas gracias. Nos acompaña Vianey en el estudio. ¿Qué tal, Vianey? Hola, bien. Jorge Trujillo y Eduardo Fiallo son integrantes del grupo Etnomatemática Ecuador, que está situado, está localizado en la Universidad Central del Ecuador. Son dos personas que han venido aquí para hablar de algo que en principio muy poca gente conoce, que es la etnomatemática. Pero, Jorge, ¿qué es la etnomatemática? De manera muy corta, las ciencias matemáticas enfocadas desde las culturas, desde la diversidad de las culturas. Porque las ciencias matemáticas generalmente la enfocamos desde la civilización occidental. Hay una sola ciencias matemáticas, pero cuando la enfocamos desde las culturas hay varias ciencias matemáticas, hay las etnociencias. La definición viene dada justamente por la diversidad de pueblos y culturas. Claro, los lingüistas y los neurólogos ya han visto que cada forma de pensar es un mundo distinto. Es decir, una lengua te conforma el cerebro de una forma completamente diferente. Es decir, el cerebro de un alemán es distinto al cerebro de un chino simplemente por cómo la lengua articula. Supongo que con la matemática pasará lo mismo. Es decir, la matemática también es una forma de entender el mundo. Es una forma de interpretar el mundo y obviamente depende totalmente, como bien dices tú, de las lenguas. De tal manera que cuando nosotros hemos formalizado nuestro sistema numérico, hemos finalmente creado una serie de construcciones lógicas que son aceptadas universalmente, pero no en todas las culturas sucede eso. Por ejemplo, en la invención del cero, los mayas lo hicieron muchísimo antes de que el cero ingresara al sistema de contabilidad occidental, que no ingresa sino ya al fin de la Edad Media. Entonces el cero con los mayas viene desde hace mucho tiempo atrás y se origina en la contabilidad del paso del tiempo. Es decir, hay un tiempo cero antes de que se registre la creación del mundo y el cero comienza a ser parte del sistema numérico vigesimal. El cero es el punto terminal 19-20. Uh-huh. Este tipo de conocimiento es muy importante para prestigiar las culturas indígenas, ¿no? Es decir, hoy en día los indígenas tienen su cultura, tienen sus genes, pero también tienen su conocimiento, y lo que tratáis vosotros es de rescatar ese conocimiento a día de hoy, ¿no? Por eso se llama ciencias ancestrales, es decir, hay una ciencia que es la que nosotros la conocemos, la ciencia universal, con sus avances notables, indudablemente, pero hay estas ciencias ancestrales donde se van descubriendo cada vez más puntos de convergencia con la ciencia universal. Por decirte algo, la geometría fractal, ¿sí? O los sistemas binarios. Los sistemas binarios conocidos desde hace muchísimo tiempo atrás por varias culturas americanas y que ahora forman parte de la lógica de las computadoras. El sistema computacional es completamente binario, 0, totalmente 1, ¿no? binario. Y eso yo no tenía noticia, estaba ya en las culturas amerindias. Desde luego, es decir, el sistema binario es una forma muy elemental y muy repandida en el mundo de trabajar con los sistemas literarios que son los mitos, la oposición frío-caliente, negro-blanco, arriba-abajo, etcétera, etcétera, bueno-malo, ogro, no ogro, de tal manera que cuando uno analiza someramente los textos de los mitos americanos, encuentra totalmente grabado ahí el sistema binario. Claro, además este tipo de conocimientos nos permite perspectivas, digamos, nuevas sobre el conocimiento matemático. Es decir, nosotros tenemos el sistema decimal inculcado a fuego, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando se hicieron las primeras computadoras, se hicieron siguiendo el sistema decimal. Eran máquinas de calcular que prácticamente podían hacer muy poco. Fue simplemente cuando a alguien se le ocurrió decir, bueno, ya que tenemos transistores encendido apagado, vamos a utilizar un sistema binario, ¿no? Entonces, este tipo de conocimiento arroja perspectivas sobre un conocimiento que nosotros lo vemos como único, ¿no? Lo relativiza. Sin duda. Y otra cosa notable, anecdóticamente estuvimos trabajando con un grupo en la Amazonía ecuatoriana, en la provincia de Pastaza, un grupo quichua.
Y con ellos tratamos de hacer justamente la reconstrucción de los sistemas peádicos que se basan en los números primos. Perdón, ¿los sistemas? Sistemas peádicos. El P es la representación matemática de los números primos. Y cuando uno trabaja con los sistemas numéricos primos, a partir de lo cual se construye toda la matemática, ¿no es cierto?, de los números naturales, evidentemente uno comienza a trabajar el sistema, cómo funciona la selva, ¿no? Entonces ellos encuentran en los números peádicos la forma como se representarían las ramas de un árbol, por ejemplo, ¿no? O sea, que eso tiene que ver un poco con la regla áurea y también con la cadena esta ¿cómo se llama?, de los números, que dices 1 más 1, 2, ¿no? 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, ¿cómo es la...? Perfecto, eso? 3 más 5, 2 números primos, 8, sí. y va creándose toda la numerología natural. Eso se llama secuencia, ahora no me acuerdo si es de Markov o de... No, lo tengo en la punta de la lengua, pero sí es una famosa secuencia matemática, desde luego, que se ve que en la naturaleza explica, por ejemplo, desde la forma de las conchas, la arborescencia, la forma de las ramas en los árboles. Lo que tú acabas de decir, incluso una forma áurea, ¿no? El sistema espiral de los caracoles evidentemente te refleja una forma matemática. Uh-huh. La representación de la Pachamama, acá la Pachamama se dice que es la madre tierra, en realidad es una representación del universo que es la espiral justamente como representación matemática, ¿no? Uh-huh. Y entonces, claro, la pregunta es, dentro de todo lo que es la física y la teoría de la relatividad, cuando el mundo ya definitivamente es limitado, el universo es limitado, y nosotros la única forma de conocer ese universo es a través de la matemática aplicada a la física, evidentemente nos damos cuenta de que esas son las formas de representación más coherentes y más lógicas, ¿no? Basadas en secuencias numéricas, ¿no?, que se desarrollan. Totalmente. Y que, por ejemplo, en las culturas ancestrales incluso han llegado a desarrollar los fractales, ¿no? Los fractales es, por ejemplo, una rama del hecho o son, digamos, elementos repetitivos que son modulares y que pueden construir estructuras complejas, ¿no? Vosotros habéis visto también las culturas amerindias, ¿no? Sí, bueno, mira, algo que todos los oyentes posiblemente conocen, que es la estructura de las pirámides, son geometrías fractales. Es decir, no es solamente la chacana, que la podemos ver en 2 dimensiones, es la chacana que en 3 dimensiones nos da justamente la estructura de las pirámides, bien sean aztecas, bien sean mayas, ¿no? Uh-huh. La chacana es la famosa cruz inca, ¿no? La cruz cuadrada. No solamente inca, es americana. Está en todas las culturas americanas el símbolo de la chacana. He leído que hay registros de hace 4.000 años, ¿no? Sí, notable. O sea, bien talladas en piedras, en petroglifos. También que podemos suponer, y volviendo a un tema muy interesante relacionado con el tema de etnomatemática, que se retrotrae a la época del Neolítico, a la gran revolución neolítica, que ocurre en el mundo de la Mesopotamia, ocurre en el mundo asiático, europeo, pero también en el mundo americano, con una diferencia escasísima de unos 1000 años. Bueno, con la particularidad de que me habéis comentado off the record que el neolítico es algo que yo no sabía, en el continente americano ocurre en varias zonas, tiene distintas localizaciones. Es algo que es completamente distinto a lo que ha ocurrido en el continente euroasiático, que hay un núcleo, ¿no?, en Mesopotamia, y de ahí irradia al resto de los países. Pero aquí parece que ha habido eventos independientes, ¿no? Sí, mira, es notable. Cada vez los arqueólogos se van dando cuenta de que zonas como el Chaco, por ejemplo, que se suponía estaban solamente habitadas por los dichos pueblos primitivos, resulta que tienen un sistema de abastecimiento de pesca, por ejemplo, estableciendo construcciones de gran escala, por donde circulaban canales y atrapaban a los peces. Entonces, ahí hay evidentemente matemática, desde una toma satelital se puede observar, y son construcciones espectaculares realmente en el Chaco, ¿no? Uh-huh. Tienes en la franja costanera del Pacífico, donde tenemos las culturas nuestras de Ecuador, la Tolita, Bahía, etcétera, pero en Perú tenemos Caral y tenemos otras más hacia el sur, hacia Chile, de tal manera que en la costa hubo una gran revolución que tuvo que ver con el descubrimiento de la agricultura, el cultivo del maíz,
asociado a la pesca, asociado al cultivo del algodón, asociado a la navegación marítima. Entonces ahí tienes algunos aspectos de la revolución neolítica. Y es muy, muy importante hacer divulgación de este tipo de conocimiento, porque si no, parece ser que nosotros tenemos que siempre importar el conocimiento de otras zonas geográficas, ¿no? Véase Mesopotamia, Europa, y sin embargo el conocimiento está aquí y nos prestigia, ¿no? Vino a este programa un astrónomo que nos contó que la pirámide más grande del mundo está en Puebla, ¿no? Y yo no tenía constancia, ¿no? Y nosotros tenemos que poner en valor nuestro patrimonio arqueológico y sentirnos orgullosos. Porque en Puebla el gobernador quería tirar parte de la pirámide para hacer un aparcamiento. Y esa es una de las razones de hacer divulgación científica. Notable tu punto de vista. Mira, efectivamente, no solo eso, sino que nos permite la enseñanza de las ciencias matemáticas utilizando estos elementos de la cultura. Pues vamos a pasar a un segmento musical y volvemos con la entrevista a Jorge Trujillo y la etnomatemática.